Mi nombre es Pedro Barrera. Vamos a hacer la presentación acerca de la metodología y el uso de los reportes de caso. Les agradezco la invitación y pues vamos a empezar. Entonces, ¿qué es un reporte de caso? Un reporte de caso es una experiencia narrativa donde se describe un problema médico experimentado por uno o más pacientes. Cuando se vuelven más pacientes, es una serie de casos. Tiene fines educativos, científicos, en este caso en el marco de la investigación, y fines médicos o de educación. Finalmente, realmente pues el reporte de caso es una herramienta que se utiliza bastante en la práctica médica o en la práctica clínica, sobre todo con fines educativos. Es algo que se suele hacer cuando estamos pasando revista con pacientes, cuando estamos revisando una historia clínica, cuando estamos mirando acerca de las complicaciones que puede haber tenido un paciente. Entonces, fíjense que ahí hacemos una experiencia narrativa acerca del problema o los problemas médicos que puede haber experimentado el paciente. Ya para términos de investigación, sí nos exige una metodología propia y unos objetivos que debe cumplir. Dentro de la clasificación, ya cuando hablamos del reporte de caso como una estrategia de investigación, como un tipo de estudio y una manera de divulgar la información, dentro de los múltiples diseños epidemiológicos, vamos a tener que en los estudios cuantitativos, vamos a tener estudios primarios. Recordemos que los estudios primarios es donde la unidad de análisis es el paciente, secundarios es donde las unidades de análisis son estudios previos, conglomerados ecológicos y demás. Entonces, en este caso es un estudio que es un diseño metodológico cuantitativo primario de tipo observacional y longitudinal, donde vemos aquí el reporte de caso. ¿Por qué longitudinal? Porque el reporte de caso siempre va a ser una narración de la evolución de un paciente partiendo desde el principio del cuadro hasta la finalización de este. Entonces siempre va a tener una característica longitudinal. Ahora, como les decía, pues cuando estamos hablando de la utilidad del reporte de caso como herramienta de investigación o de divulgación científica, va a tener unos objetivos particulares. Estos objetivos van enmarcados en realizar un avance en el conocimiento, y dado que estamos hablando de situaciones donde estamos exponiendo la historia o pues el problema médico experimentado por un solo paciente o un grupo pequeño de pacientes, para que esto sea significativo en el avance de conocimiento, tiene que tener alguna de las siguientes características. Uno, puede ser el reporte de una enfermedad, el reporte de una nueva enfermedad, es decir, una patología que aparece por primera vez en la historia de la humanidad que no se había conocido previamente. Entonces, pues por supuesto no vamos a tener causísticas o muestras grandes porque es la primera vez que está apareciendo. Entonces, vamos a reportarlo con un grupo pequeño de pacientes. Dos, la presentación inusual de una enfermedad conocida. Entonces, aquí sí ya tenemos una enfermedad que está claramente delimitada, que sus características clínicas y paraclínicas han sido ampliamente descritas, pero tenemos una situación donde esta enfermedad y solamente esta enfermedad se presenta de una manera muy inusual. Entonces también vale la pena presentar esta situación. Efectos no conocidos de un medicamento. Entonces, medicamentos que ya están en fase de comercialización o que están en fase 4 de estudios clínicos, que básicamente pues ya los tenemos aplicados en grandes poblaciones humanas y que han escapado, digamos que en las previas fases han escapado a los controles o no se han visto no se han descrito efectos conocidos hasta el momento. Entonces los reportes de caso pues nos dan para el efecto conocido un medicamento. Para el mejor ejemplo que podemos tener ahorita son las alteraciones en el ciclo menstrual de las que se han presentado secundario a la vacunación o a las distintas vacunas de COVID. Para la enfermedad COVID-19 nace de reportes de caso, ¿cierto? Entonces previamente estos estudios, sus fases iniciales se solían hacer en voluntarios, donde predominaban más el sexo masculino, y fíjense cómo ahorita que ya empezamos a hacer aplicación masiva de vacunas, empezamos a tener efectos no conocidos y a través de los reportes de caso vamos a reconocer estos efectos. Y finalmente, la emergencia de una enfermedad controlada. Entonces acá tenemos enfermedades que ya han sido controladas, sobre todo enfermedades inmunoprevenibles que han sido controladas, que por ausencia de vacunación o por aparición de nuevas formas empiezan a hacer brotes epidémicos. Entonces, el mejor ejemplo que hemos tenido recientemente, uno, son por ejemplo la aparición de las variantes de COVID-19. Ya es una enfermedad que hasta cierto punto está en una fase de control, con estrategias tanto de control social como inmunoprevención, y empiezan a aparecer unas variantes que aparentemente tienen menos efectividad la vacuna.
o, por ejemplo, los brotes de sarampión que se han presentado a lo largo de Europa y de Norteamérica debido a la ausencia de vacunación, donde una enfermedad que estaba controlada aparece nuevamente. Ya cuando seguimos hablando de la utilidad del reporte de casos dentro de la investigación, pues, ¿qué niveles de evidencia nos va a ofrecer el reporte de caso? ¿Sí? Clásicamente a nosotros nos enseñaban esto, que tenemos una pirámide de los niveles de evidencia, ¿cierto? Donde tenemos en la cúspide de esa pirámide las revisiones sistemáticas con metaanálisis y un poco más abajo los ensayos clínicos aleatorizados. Y de ahí para abajo tenemos los estudios observacionales, estudio de cohorte, serie de casos y reportes de casos. Entonces nos decían que realmente que los reportes de casos eran la base de esa pirámide, es decir, teníamos unos niveles de evidencia básicos o bajos y que no se podían comparar con lo que nos podía ofrecer una revisión sistemática o un metaanálisis. Pero ¿qué hemos aprendido a medida que va evolucionando el concepto de medicina basada en la evidencia y que vamos mirando cómo se construye y se avanza en el conocimiento? Primero, entonces decimos que esto no es estático, esto es dinámico, ¿cierto? Porque pues a medida que yo voy acumulando reportes de casos, series de casos, pues voy dando un sustrato más amplio para estudios observacionales con cohortes o causísticas grandes, e incluso la posibilidad de hacer ensayos clínicos y aleatorizados. Y pasamos que ya las revisiones sistemáticas y los metaanálisis no se hacen solamente de ensayos clínicos aleatorizados, sino que pueden contener todos estos tipos de estudios. Entonces acá vemos ya en esta cúspide, esta pirámide, cómo estas revisiones sistemáticas, que además son estudios secundarios, tienen que existir los estudios primarios antes de poder hacer una revisión sistemática, se van a alimentar de todos estos y aquí están los reportes de caso. Entonces, la respuesta a esto y los niveles de evidencia es depende. ¿Sí? Si es el efecto desconocido de un medicamento que hasta ahorita, o de de una intervención terapéutica, sea farmacológica o no farmacológica, y es un efecto que no se había descrito previamente y ahorita que lo aplicamos en una nueva población, empieza a aparecer, pues es el mejor nivel de evidencia que hay, ¿sí? Porque pues previamente no habíamos logrado ese avance en el conocimiento, no teníamos esa información y ahorita la estamos teniendo. Ya lo mismo ocurre si es una enfermedad nueva. Si es una enfermedad nueva, pues no podemos hacer una revisión sistemática o tener grandes cohortes de una enfermedad que hasta ahorita estamos describiendo. Entonces, en ese caso, serán los mejores niveles de evidencia. Ya cuando empezamos a tener más y más acumulación de la información respecto a una entidad, a una patología o a una intervención terapéutica, pues, y ya empiezan a aparecer otro tipo de estudios, por supuesto que ahí sí ya los reportes de caso empiezan a bajar en ese nivel de evidencia, en esa calidad de información que pueden aportar al avance del conocimiento, pero fíjense cómo aún así pueden seguir sirviendo de sustrato para la cúspide que son las revisiones sistemáticas. Entonces, la, el, 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 el que la moraleja o el mensaje con esto es que no porque un reporte de caso sea un reporte de caso va a tener un nivel de evidencia bajo, o si tenemos una información o una situación que sea susceptible de reportarse, no hacerlo porque hace un reporte de caso y se va a tomar como un nivel de evidencia bajo. Realmente es evaluar cómo está el avance del conocimiento respecto a lo que estamos hablando para ver hasta qué punto ese reporte de caso nos va a favorecer. Ahora, ¿por qué son tan comunes los reportes de caso o por qué son tan famosos dentro del medio clínico? Si ya vimos que en todo caso los niveles de evidencia son muy variables y en determinado momento pueden llegar a ser, digamos, sí, un poco básicos comparados frente a otros estudios cuando ya se ha avanzado en el conocimiento de una entidad. Porque muchas intervenciones terapéuticas y muchas enfermedades que ahorita son de amplio conocimiento o de objetivos o de amplia difusión y objetivos de tratamiento aparecieron como reportes de caso. Históricamente tenemos reportes de casos muy importantes, por ejemplo que se publica en 1908, que es la primera vez en Inglaterra que se utiliza el catgut para propósitos quirúrgicos. Entonces, fíjense ustedes que fueron en cuatro pacientes, en 4 intervenciones, se presentó por primera vez este dispositivo, este tipo de sutura, y ahorita pues cómo fue ya posterior a esto la penetrancia y la utilidad del catgut en la historia de la medicina. O tenemos otro reporte de caso de abril de 1986, donde se reporta la aparición de
linfomas tipo Hodgkin en 2 varones homosexuales que tienen un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y esto posteriormente, esta fue la primera descripción que tenemos de la infección por VIH en fase SIDA, perdónenme, fueron 3 reportes de casos en varones homosexuales, y cómo fue el punto de partida pues para empezar a estudiar esta infección y pues una o la pandemia que define el siglo XX y que todavía persiste hasta el siglo XXI. También tenemos otras, y muy importante, por ejemplo, los hallazgos de las malformaciones congénitas asociadas a talidomida. Recordemos, esto fue reportado en los años 60. Recordemos que la talidomida aparece como un medicamento antiemético de amplio uso en mujeres gestantes y no se habían descrito sus efectos teratogénicos. Y es en este momento y a través de reporte de casos donde se describen los efectos teratogénicos de este medicamento y se interrumpe la aplicación pues, de este medicamento, sobre todo que estaba dirigido para mujeres gestantes. Y finalmente, pues tenemos una serie de casos, una de las más recientes, que aparece en diciembre del 2019, donde reportamos una aparición de neumonía rápidamente progresiva en personas de la provincia de Wuhan de China entre octubre y noviembre de ese año, pues que por supuesto pues todo lo que después describimos como el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Entonces fíjense cómo todos estos hitos en la medicina aparecen primero como reportes de caso, ¿sí? Y posteriormente es que se logra el avance del conocimiento. Entonces vemos cómo es tan variable la calidad de la información y los niveles de evidencia que nos pueden ofrecer los reportes de caso. Entonces ya hablamos de la utilidad. Entonces, como herramienta educativa. Entonces tenemos la utilidad de los reportes de casos como herramienta educativa para el entrenamiento clínico y aprender un proceso diagnóstico, como un sistema de alerta para patologías, brotes y efectos secundarios de medicamentos no reconocidos, y para nutrir los datos de enfermedades inusuales que posteriormente nos va a ayudar a las revisiones. Entonces, dentro de la utilidad como herramienta educativa, pues es donde donde hay mayor uso y difusión de los reportes de caso. No es algo tan estructurado, pero es algo que vemos diariamente. Entonces, cuando se pasa revista, cuando se revisan casos particulares, cuando se revisan efectos secundarios y cuando hacemos el proceso diagnóstico para establecer si, por ejemplo, en el caso de un efecto secundario fue debido a un medicamento, una intervención terapéutica o a la enfermedad propia. Ahí hacemos un reporte de caso, empezamos a mirar toda la historia clínica del paciente, empezamos a hacer un seguimiento, evaluar la evolución, empezar a hacer hipótesis y finalmente llegar a unas conclusiones. Es la más difundida, la más usada, pero es la menos estructurada. Ya cuando tenemos otras utilidades como sistema de alerta y nutrir datos de enfermedades inusuales, es cuando estamos hablando de los fines de investigación y divulgación del conocimiento. Sistema de alerta nos sirve para patologías nuevas, ¿cierto? Si nosotros no tenemos, pues como decía anteriormente, una patología que aparece, una enfermedad que aparece por primera vez, o una entidad que puede que no aparezca por primera vez, pero no había sido descrita hasta el momento, pues va a activar las alertas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el brote de neumonía en la provincia de Wuhan de China. No está descrito un comportamiento de una neumonía en este momento similar, y pues hace un sistema de alerta, empezamos a buscar virus diferentes y tenemos la detección del SARS-CoV-2. Un sistema de alerta para brotes, entonces brotes de sarampión, por ejemplo, hubo un brote de sarampión en Disney, en Estados Unidos, donde lo mismo, pues por reporte de casos que apareció un reporte de caso de un niño con sarampión que en teoría había que los papás no lo habían vacunado, otro niño que aparece con un brote de sarampión o con enfermedad de sarampión que sí está vacunado. Y cuando empiezan a mirar todo esto, llegan cuando empezamos a hacer ese sistema de alerta de por qué hay brotes de sarampión en Estados Unidos, llegamos y se hace el rastreo de todos estos reportes de caso y encontramos que todos tuvieron un clúster o un paciente cero y todos coincidieron en una excursión a uno de los parques de Disney, y pues ahí hubo la transmisión, ¿cierto? O sistema de alerta para medicamentos, como hablamos con la talidomida, donde efectos no, o por ejemplo las alteraciones del ciclo menstrual con las vacunas de COVID que no habían sido descritos. Y nutrir los datos de enfermedades inusuales. Entonces, aquí viene otra de las grandes utilidades de los reportes de caso. Si hay enfermedades tan raras, ¿cierto? Con incidencias tan bajas, que no podemos yo solo como clínico o un centro clínico hacer una causística importante, porque las tenemos por cada 100.000 pacientes, por cada 100.000 nacimientos,
pues realmente es muy difícil que a través de los años acumulemos un número significativo de pacientes. Pero si estamos nosotros reportando esto constantemente y nutriendo las bases de datos del mundo, sí cuando alguien quiera hacer una revisión sistemática o un estudio secundario acerca de esa patología, pues va a encontrar datos alrededor del mundo que nos va a permitir homogenizar esos pacientes, unirlos y nutrir esas revisiones sistemáticas. Entonces también sumamente importante porque no estamos contribuyendo solamente al sistema de alerta, al avance en el conocimiento, sino que vamos a contribuir a que a través del tiempo y de la acumulación de estos reportes de casos podemos hacer causísticas muy grandes de enfermedades muy poco comunes que solos o incluso como centros aislados no lo pudiésemos lograr. Entonces, hoy sí viene la estructura del reporte de caso. Ya hablamos que lo que en términos de divulgación científica y de avance de conocimiento y para publicarse, los reportes de casos sí van a requerir una estructura, sí van a requerir un planteamiento que nos permita pues mejorar la difusión, primero la evaluación editorial y la difusión y la interpretación de estos reportes de caso. Entonces, clásicamente nosotros nos han enseñado esta estructura de estudio, ¿cierto? La estructura que se conoce como MRID, que es introducción, métodos, resultados y discusión, y finalmente llegar a unas conclusiones. Pero cuando estamos hablando de un reporte de caso, digamos que cuando ya estamos hablando de un reporte de caso, como veíamos al principio, está claramente definido el método, ¿cierto? Es un estudio cuantitativo primario observacional longitudinal. Siempre que hacemos un reporte de caso no va a cambiar esa estructura. Por definición, ese es su método. Entonces, tenemos que reportar nuevamente este método cuando ya sabemos que por defecto es así. Resultados. Entonces, ¿cuáles son los resultados si no tenemos una población agrupada, si no tenemos, por ejemplo, medidas de inferencia estadística, hipótesis planteadas para ser contrastadas contra pruebas de estadísticas? No tenemos cómo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde? ¿Cómo aplicamos esta estructura que clásicamente nos han enseñado para los otros estudios al reporte de caso? Entonces, aquí vamos a tener unos cambios, ¿cierto? Unos ajustes para la estructura del reporte de caso. Recordemos que el reporte de caso básicamente va a ser un resumen de historia clínica, pero va a ser un resumen de historia clínica que lo vamos a estructurar de manera en que podamos interpretarlo como un avance en el conocimiento y nos enfoquemos en esos objetivos y en esas utilidades que tiene el reporte de caso. Entonces vamos a partir por la introducción. Lo primero que vamos a hablar es por qué vale la pena reportar este caso. Recordemos los objetivos iniciales donde hablamos de una enfermedad que no sea, o sea, primera descripción de una patología que hasta el momento no se conocía, o descripción de una presentación clínica o paraclínica muy inusual de una patología ya conocida, o el reporte de un efecto secundario desconocido de un medicamento. No solamente son efectos adversos. Recordemos, por ejemplo, que el propanolol, que es un beta bloqueador ampliamente usado, un medicamento que más o menos nace hacia los años 50, utilizado sobre todo en sistema cardiovascular, a través de reporte de casos fue que se descubrió su utilidad para el manejo de los hemangiomas en pediatría y cómo el uso del propranolol ayudaba a disminuir los tamaños de los hemangiomas en pediatría. Entonces, fíjense, ahí también vale, o sea, es un efecto desconocido hasta la fecha, pero no necesariamente es un efecto adverso. Y finalmente, pues el brote de enfermedades. Entonces, tenemos que enfocarnos en estos 4 causales de por qué vale la pena reportar este caso. Después seguir a los antecedentes del caso de particular. Aquí sí tenemos que mirar, vamos a estar enfocados en un efecto desconocido de un medicamento, sea un efecto adverso o un efecto terapéutico, pues ahí entonces tenemos que hablar un poco de los efectos propios del medicamento, de la farmacocinética, de la farmacodinamia del medicamento, ¿cierto? Como hacer una introducción acerca de lo que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un medicamento ya conocido, una estrategia terapéutica ya conocida, sus características han sido esta, pero presentamos un efecto nuevo, desconocido hasta la fecha, entonces vamos a crear todo ese marco para mostrar por qué vale la pena reportar este caso. O si estamos hablando de enfermedades nuevas, ¿sí? O de brotes de enfermedades ya conocidas o de presentaciones inusuales de patologías ya conocidas, pues ahí tenemos que hacer es una introducción acerca de la fisiopatología de esta entidad, ¿cierto? De por qué puede haber un brote nuevo si ya estaba controlada, o fisiopatologías de entidades similares, enfermedades desconocidas que hasta ahorita estamos describiendo. Posteriormente a esto, entonces, donde reemplazamos métodos, y aquí como pueden ustedes ver están entre comillas métodos y resultados,
ya nos vamos a enfocar en el caso particular. Entonces, en lo que serían los métodos, vamos a hablar de el caso, la información del origen del reporte. Entonces, vamos a hablar de la información del paciente, el resumen de historia clínica, hallazgos clínicos particulares. Recordemos que en el reporte de caso siempre el eje de esto va a ser un paciente. Así estemos hablando de efectos inusuales o desconocidos de un medicamento, siempre va a estar enmarcado dentro de la historia de un paciente. Entonces ya en métodos lo que vamos a ver es la información de origen del reporte. Entonces empezamos con la información del paciente, el resumen de historia clínica y los hallazgos clínicos. Después seguimos con las intervenciones planteadas y las respuestas a estas intervenciones. Pueden ser tanto intervenciones diagnósticas como terapéuticas y la evolución y resultados de esto. Pasaríamos a una línea de tiempo donde se hace un resumen, es decir, hacemos un resumen de lo descrito hasta acá, un resumen gráfico en una línea de tiempo, y cuál fue el diagnóstico final de este paciente o el resultado final. Por ejemplo, el uso de propranolol en un niño con un hemangioma gigante de cara que no era resecable. Llegamos no al diagnóstico final, porque el diagnóstico va a seguir siendo el hemangioma, sino que llegamos al resultado final, que este hemangioma tuvo una reducción del 50, 40 u 80% de su tamaño original para posteriormente ser llevado a una cirugía de resección. Después nos dirigimos a la discusión. Aquí sí volvemos pues a lo que hablábamos de introducción, métodos, resultados, discusión. Siempre debe haber una discusión. Entonces, en esta discusión nos vamos a centrar de acuerdo en estos 3 puntos, de acuerdo a los objetivos iniciales del reporte de caso, ¿cierto? Si estamos hablando de una patología nueva, una presentación inusual de una patología conocida, un brote de una enfermedad ya controlada o un efecto secundario de un medicamento. Entonces vamos a plantear nuestra discusión en los enfoques diagnósticos o en los enfoques terapéuticos, ¿cierto? En estos 4 objetivos. Entonces, enfoques diagnósticos, no, mire, desconocíamos la patología, empezamos a buscar patologías similares, pruebas virales, cultivos, pruebas diagnósticas, no llegábamos a esto. Finalmente, pues pudimos encontrar este nuevo agente o llegamos a este diagnóstico, o sea, llegamos a este diagnóstico de la patología conocida a través de las diferentes pruebas diagnósticas que se aplicaron. O en el caso de intervenciones terapéuticas, no, mire, habíamos probado hasta este momento estos fármacos, estas intervenciones no farmacológicas, no teníamos ninguna respuesta y una vez introducimos esta nueva estrategia terapéutica, empezamos a ver las respuestas en este paciente, la mejoría. O por el caso contrario, también puede ser un enfoque diagnóstico donde un efecto secundario de un medicamento desconocido a la fecha, hacemos el proceso y donde hablamos, no, se realizó el proceso diagnóstico y el proceso de eliminación de diagnósticos de la siguiente manera hasta que llegamos a la conclusión que fue la causa más probable, un efecto secundario no reconocido del fármaco. Entonces, ahí de esa manera hacemos la discusión. Después pasamos a las fortalezas y limitaciones en el manejo de caso. En esto hacemos un especial énfasis en las lecciones aprendidas hasta ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendimos de este proceso de diagnóstico? ¿Qué aprendimos de esta intervención terapéutica nueva? ¿Qué aprendimos de este efecto de hacer ese proceso de eliminación de diagnósticos para llegar a la conclusión de que fue un efecto secundario un medicamento? Y cómo esta lección aprendida nos va a ayudar en el avance del conocimiento. Se hace un contraste con la literatura médica relevante, se plantean las conclusiones con una justificación de estas mismas y finalmente algo que se habla mucho es la perspectiva del paciente. Como decíamos anteriormente, independiente de los objetivos del reporte de caso, el reporte de caso siempre va a estar enfocado en una historia clínica. El eje del reporte de caso siempre va a ser un paciente. Entonces, sumamente importante incluir la perspectiva del paciente en esto, cómo se sintió él en su proceso diagnóstico, cuáles fueron sus frustraciones respecto a una enfermedad que nadie conocía, o un efecto secundario, un medicamento que no le habían dicho que se podía presentar, o cómo se sintió acompañado a través de toda esta atención médica. Y finalmente es como decimos las conclusiones. Siempre tiene que tener un consentimiento informado porque, ojo, estamos haciendo referencia a una historia clínica particular. Entonces, siempre el reporte de caso debe tener el consentimiento informado del paciente. Por supuesto, esto se presenta de manera anónima, no se van a dar datos de reconocimiento del paciente como nombre,
pero sí vamos a dar información sensible como edad del paciente, historia clínica, y a veces son situaciones tan inusuales que solamente por el diagnóstico o por las condiciones clínicas pudiera llegar a reconocerse la persona. Entonces, sumamente el consentimiento informado. Y dentro de las herramientas para el reporte de caso, ¿cierto? Ya como lo que vimos anteriormente, pues tenemos las guías CARE. Las guías CARE son unas guías que nacen de un consenso entre expertos, fue un consenso que se realizó en Canadá, se realiza en el año 2014, se incluyen 27 participantes y entre estos 27 participantes en los que hay editores de revistas, hay clínicos, hay epidemiólogos, hay personas expertas en método, se llega a la conclusión, ¿sí? Se llega a un consenso que qué es lo que debería tener un reporte de caso. Y dentro de este consenso se genera esta lista de 13 ítems, como pueden ver ustedes, que estos 13 ítems son lo que debe cumplir o lo que debe contener un reporte de caso para llevar un proceso editorial adecuado. Como ustedes pueden ver, y ya ahorita vamos a mirar un momento, estos 13 ítems son bastante similares a lo que hemos venido hablando de lo que es la estructura de un reporte de caso, sino que ya va muy específico y muy enfocado al proceso editorial. Digamos que se recomienda mucho cuando uno tenga un reporte de caso y lo quiera publicar, atañarse a lo que trae esta lista para que los editores de las revistas, uno, les sea más fácil evaluarlo y segundo, sea más atractivo para su publicación. Entonces, fíjense cómo empezamos desde el título y cómo deben incluirse las palabras reporte de caso o estudio de caso que debería aparecer en el título, además del fenómeno de interés, ¿cierto? Las palabras claves, el resumen, y el resumen debe tener la presentación del caso con los síntomas principales, hallazgos clínicos, diagnósticos e intervenciones, desenlaces del paciente y la conclusión. Y fíjense cómo aquí también está una vez, qué nos podemos llevar del caso y las lecciones aprendidas de este caso. La introducción, un breve resumen, ¿cierto?, de los antecedentes tanto del paciente como de la literatura médica relevante respecto a lo que reportamos. Entonces aquí volver y hacer especial énfasis en los 4 objetivos del reporte de caso: patología nueva, enfermedad conocida con presentación clínica o paraclínica muy inusual, brotes de enfermedades controladas o efectos desconocidos, sean adversos o terapéuticos de medicamentos y de intervenciones terapéuticas. Obviamente, entonces, con esta introducción, pues tenemos que hacer un repaso de la literatura médica relevante. Aquí vemos la información demográfica del paciente, los síntomas y los antecedentes del paciente, los hallazgos clínicos relevantes, la línea de tiempo, el método diagnóstico y evaluación diagnóstica, las intervenciones terapéuticas, el seguimiento y los desenlaces, la discusión. Entonces, miren cómo la discusión es muy similar a lo que hablábamos antes, fortalezas y limitaciones